Bueno, Shalom, bendiciones. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por toda esta jornada maravillosa. Una de las particularidades que tiene el principio o el arranque de estas festividades es que eso es una tras otra, ¿no? Y no terminamos una cuando comenzamos otra. Y parece que entonces nos quedamos con esa costumbre para ir escalando, para ir disfrutando, para ir teniendo la oportunidad de ir degustando todas las cosas que el Señor nos da y la forma como nos las da. Es su formato, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y nosotros obviamente tenemos que ajustarnos a Él. Así que bueno, saludamos a todos los que están acá presentes, que están disfrutando mucho, o estamos disfrutando mucho, pues estamos degustando todos los dulces que se acostumbra a preparar para esta fecha. Y también saludamos a todos los que están conectados a esta hora, ¿no? En sus hogares o donde quiera que estén. Bueno, se está terminando la primera semana de la cuenta del Homer. Ya con la puesta del sol estamos terminando el último día de esa primera semana que se la hemos dedicado a el amor. Se ha dado algunos detalles, algunos estudios de ese tema que de todos los años pues acostumbramos a hacerlo. De modo que el tiempo es propicio en este cierre de los panes sin levadura de estudiar este segundo eslabón o el segundo escalón de esta escalera de sabiduría, aspectos que de alguna manera forman, moldean nuestro carácter. Y en esta segunda semana le toca al dominio propio, Entonces, vamos a estar estudiando algunos aspectos de ese tema tan interesante y que nunca pasa de moda, ¿no? Son cosas que están siempre allí y debemos prestarle mucha atención. De hecho, yo creo que muchos problemas se hubiesen evitado y se van a evitar si hacemos el mejor uso del dominio propio, a todos los niveles, dentro de la casa, con los hijos, con la esposa, en fin, con el matrimonio, con la familia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en donde quiera que haya una relación interpersonal, este elemento es sumamente importante. Y no solamente a nivel personal, sino que trasciende a lo colectivo. En estos días yo estaba viendo, ¿cómo se llama esto? Cuando pasan por Instagram un reel, ¿sí? Así que se llama. De un pelotero que como siempre en ese tiempo no, sino en ese ambiente de competencia, siempre los ánimos se exacerban, ¿no? Y parece que el pitcher, con intención o sin intención, le pasó una pelota bien cerquita al bateador. Y ese agarró y de una vez tiró el bate y literalmente, como traduce la ira en hebreo, las narices, parecía un toro, se venía del home hacia donde está el pitcher. Y bueno, y allí se formó. Claro, y eso es un aspecto importante porque el dominio propio trabaja de esa manera, ¿no? Y nosotros tenemos que conocer todas esas cosas. Pero bueno, vamos a empezar como se debe. Vamos a tener una oración para poder ponernos en manos del Señor. Padre, te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de seguir en medio de esta celebración
y tener pues para nosotros el privilegio de formar parte de ella atendiendo esa invitación. Y en este caso específico te ponemos esta enseñanza para que tú seas, a través de tu Espíritu de Santidad, el que nos dirijas una vez más a toda verdad. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Bien, eso tiene que ver con esa figura que ustedes ven allí, que es con las decisiones. El dominio propio tiene que ver mucho con las decisiones. Tiene que ver con eso de las decisiones. Y claro, se ha hablado mucho de este aspecto y desde el punto de vista del comportamiento humano, punto de vista psicológico y aún psiquiátrico y todo ese tipo de ciencias que intervienen en el hombre, hay puntos de vista muy diversos con respecto a eso y hay elementos también importantes que son interesantes y que se deben tomar en cuenta a la hora de un proceso de mejoramiento de carácter que tiene que ver con el dominio propio de la persona en sí. Pero claro, nosotros como hijos del Eterno nos interesan las herramientas que el Padre brinda específicamente para este aspecto. Y eso es lo que vamos a intentar de estudiar un poquito. Dentro de esa escalera, entonces les decía que hoy tenemos el segundo estudio, que es la segunda semana, una vez que estudiamos la primera, dominio propio, sabiendo que apenas estamos comenzando con este ascenso. Vamos a estudiar entonces próximamente la verdad, el gozo, el agradecimiento, la bondad y finalmente la humildad, como esos 7 aspectos de santidad que influyen poderosamente en un refinamiento del carácter. Hay un elemento importante, amados, que se me viene a la mente y que se ha utilizado muchas veces como excusa para escudarnos nosotros cuando tenemos algún defecto. Les explico. Es que cuando tenemos un carácter que de repente pudiera asomarse con alguna debilidad de unas cuantas, nosotros simplemente a veces nos escudamos en eso y decimos, es que yo nací así. Es que yo heredé eso de mi papá o de mi mamá. Es que es una cuestión de genética. Por lo tanto, yo no puedo luchar con eso, dice la persona, porque ya eso es una marca, un sello que yo no puedo evitar. Y simplemente nos escudamos en ese elemento. Bueno, déjeme decirle que hay una ciencia que no es tan nueva, que va en contra de eso y que no hace sino confirmar el poder de transformación que tiene el ser humano y que la misma palabra es testigo o escribe sobre eso, porque cuando vemos la transformación de una persona en todas las fases de su vida y se convierte en otra persona, y nosotros somos testigos de eso, personas que han tenido dificultades con el alcohol o con cualquier otro vicio o con cualquier otro elemento que dibuja esa persona en un momento dado, cuando interviene el Señor en su vida, se transforma, es otra persona. Entonces hay una ciencia que se llama la epigenética, que da el traste con muchas cosas que hasta hace muy pocos años, se habían dicho que eso era inmutable, que el que nace de una manera, con algunos aspectos importantes, ya esa es una cuestión de genética y es irreversible. Pero entonces hay una cuestión que se llama epigenética, el antefijo o la palabra epi es sobre la genética, que ellos estudian es el entorno de la persona que influye en la modificación para bien o para mal. ¿Okay? No es que estamos hablando de que eso va a ser bueno. Va a ser bueno cuando los principios, cuando la persona absorbe cosas buenas, hablando en sentido general.
Entonces ellos dicen que la epigenética, estudia los factores externos a la persona que influyen en la modificación de la personalidad y el carácter de esa persona. O sea que la ciencia avala el poder de transformación que tiene la palabra en el hombre. Entonces no podemos escudarnos en esa condición. Por lo tanto, es importante ver este elemento para ver cómo es que, qué hay dentro de la palabra para poder estudiar y poder conocernos incluso nosotros mismos. Esta segunda semana está dedicada a la Geburah, que es precisamente la palabra en hebrea que define el dominio propio. Otros podemos verlo como la disciplina. No visto la disciplina propiamente como la corrección, sino como que la rectitud, la forma de hacer las cosas en orden. ¿Sí? La restricción también se le conoce como el temor reverencial, que va muy ligado al dominio propio en términos de hijos del Eterno. Temor reverencial. Y claro, cuando nosotros decimos eso y vimos la primera imagen, que es las opciones que se nos presentan o que se le presenta al ser humano, casi que a diario, por no poner la frecuencia un poco más alta, que es el poder de decisión. Y tiene que ver entonces eso con el libre albedrío. O sea, no podemos hablar del dominio propio sin la facultad que tiene el ser humano, dada por el Eterno, del poder de decidir. Del poder de decidir, que es el dominio propio. Usted y yo tienen el poder de decidir. Y ese poder, esa facultad, no es que es suya porque se la ha ganado, porque ha nacido así genéticamente hablando, etc. No, porque se la concedió el Eterno. Nos la concedió el Eterno. Es decir, usted tiene el poder de decidir si se sienta en esa silla, si se sienta en la otra. Voy a decir una cosa loca, pero es para que ustedes tengan, si usted sale desnudo a la calle o no. Esa es su decisión. Ahora, lo que no puede decidir es las consecuencias de eso. Y le hemos dicho muchas veces. Ese sí no está dentro de ese canon, ¿no? Se tiene que tener las consecuencias. Y ahí está el asunto, por no decir el problema del dominio propio. Que a veces no vemos las consecuencias que se tienen más adelante de decidir y en los cuales nosotros tenemos un poder de decisión y muchas veces no vemos las consecuencias. Mira, yo recuerdo una persona que conocemos mucho en mi familia, para poner un ejemplo de lo delicado que es esto. Esa persona tenía un trabajo muy estable, fijo, etcétera, con una buena remuneración. Y un buen día él tuvo un problema en su trabajo. No recuerdo cuál fue, si fue con sus compañeros de trabajo o con las personas allí, pues, de su oficina. Resulta que esa persona, como dicen por allí, se salió de sus cabales, se exacerbó, formó un 3x8 allí, intercedió el jefe de esa persona, le dijo 4 y tal, y enseguida pidió la renuncia de su trabajo. Bueno, la gente estaba sorprendida de la reacción de esta persona y no quedó de otra de perder su trabajo. Bueno, no hay forma. Fue su decisión. Resulta que no pasaron muchos, yo no diría que días, sino horas, cuando la persona cayó en cuenta del grave error que había cometido. Por falta de una condición o por el mal uso de ese libre albedrío, la capacidad de decisión que tenía. Y por falta de su dominio propio, de poder tener la fuerza de restringirse. Y si tenía un poco de temor del Señor, porque cuando somos hijos del Señor somos embajadores, lo representamos, entonces
eso nos da un estatus, no digamos un estatus, sino una responsabilidad. Y eso es muy importante, amados. Y muchas veces eso lo obviamos. Hay una sociedad que nos está juzgando muy seguidamente. Y cuando usted es una persona temerosa del Señor, y claro, la sociedad tiene su forma de definirlo. Ese cristiano, ese evangélico. Y entonces cuando ve un comportamiento fuera de ese orden, entonces dice, oye, y ese no es pastor, y ese no es evangélico, y ese no es cristiano. ¿Por qué? Porque el peso de la responsabilidad que tenemos no nos identifica solamente a nosotros, ni a nuestra familia, ni al grupo donde pudiéramos estar trabajando o a la empresa donde pudiéramos estar trabajando, que sí lo representamos. Pero es una cosa más delicada que representamos porque somos embajadores del reino de nuestro Padre Celestial. Entonces el que queda rayado, por decirlo así, no somos nosotros, sino el Padre. Entonces eso es muy delicado. Hay cosas que están implicadas allí que a veces con la reacción que uno puede tomar, no la toma en cuenta, hablando de las consecuencias. Entonces, hay que hacer uso de ese libre albedrío, que no es otra cosa sino la capacidad de escoger y de decidir. Porque es que si vemos en la misma palabra, el Señor nos coloca en ese escenario. Fíjense lo que dice Devarim 30:15. Mira, te voy a echar un poquito para acá para que esto no se vaya a caer, ya va. Mira, o sea, presta atención, dice, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien. Esa es una flecha. Y por otro lado, la muerte y el mal. Es decir, que si el Padre hubiese querido no colocarnos el libre albedrío, simplemente pone una sola flecha. ¿Para qué nos va a decir que por un lado la vida y el bien y la muerte y el mal? Si al final y al cabo, si no tenemos libre albedrío, Él va a hacer lo que quiere porque Él es soberano. Pero el Señor no trabaja así. En su propia palabra dice, yo coloco delante de ti estas dos flechas, estas dos direcciones. De un lado tienes la vida y el bien, y del otro lado tienes la muerte y el mal. Tú escoges. Tú escoges. El asunto es que eso es en el extremo de la Biblia, del compendio bíblico, porque en el otro extremo hay una palabra que está en Revelaciones, que dice, capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy de pie a la puerta llamando. Y usted va a decidir si abre o no. ¿Se da cuenta? Que si el Padre utilizara su autoridad y la ejecutara, simplemente ¿para qué va a tocar? O simplemente toca para hacer una pantalla y si ve que no le abren, le dan un empujón a la puerta y entra. El Padre no trabaja de esa manera. Entonces, esas dos sencillas, podemos verla así en su sencillez, cita, nos refleja el carácter del Padre cuando habla de la concesión que nos da del libre albedrío, porque completando la cita del capítulo 3 de Revelaciones, versículo 20, dice, he aquí yo estoy en pie a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno decide abrirme la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces ese es el aspecto más agudo, más crítico de la condición de esta invitación que se nos plantea en Devarim 30:15. Hay consecuencias. Por eso es que nosotros, cuando vamos a hacer las cosas, cuando vamos a decidir, cuando vamos a hablar, incluso cuando vamos a pensar una cosa, tenemos que colocarlo en el estándar del Padre Celestial. Y para ello el libre albedrío es un elemento importantísimo.
hablando de esa cuestión, bueno, yo nací así, yo no puedo mejorar, porque realmente hay personas que son más calmadas, más serenas, que cuesta sacarlas de quicio, y hay otras que son como mucho más volátiles, que solamente están esperando que le digan algo o que lo miren mal para de una vez reaccionar. Eso es verdad. Hay personas que son más susceptibles y otras menos susceptibles en ese aspecto. Pero como yo lo decía antes, la palabra y el poder del Señor tiene el poder de transformación y no debemos escudarnos o excusarnos en eso. ¿Ok? Entonces, hablando de estas cosas, podemos definir de una forma muy sencilla, pero muy precisa, muy contundente, que el dominio propio es la capacidad de controlarnos nosotros mismos. Entonces, el primer enemigo que tiene el enemigo, el dominio propio, somos nosotros. Ese es el primer enemigo que tenemos. El primero o lo primero que tenemos que dominar, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que eso sea fácil. Para algunos pudiera ser más fácil que para otros, pero sí se puede. Sí se puede hacer. Y claro, cuando el asunto es que la única forma de entrenarnos y de dominar esa condición es sometiéndonos a prueba, es pasar por el candelero. Yo recuerdo mucho una vez o varias veces el pastor Natán de bendita memoria siempre hacía referencia a eso. Bueno, y aquí está, yo creo que está toda la familia y puede dar mucho más fe que yo de eso. Que él tenía un carácter y había una persona, yo no sé si era por cuestiones de finanzas, económicas, algo así, no recuerdo el detalle, que le hizo una mala jugada y tal, y él decía que en ese momento, en esa prueba, él se dio cuenta de la transformación que el Padre había hecho en su vida, porque él mismo decía, cuando yo era la otra persona, yo creo que tú no hubieses salido vivo de aquí. Entonces, se puede hacer. Se puede hacer. No hay que temerle a eso. A ver, amada, sí, ya, que es bueno que tengamos, porque esto no es una vecina ni alguien que se lo contó, es la persona que estaba quizás más cerca de él, su esposa. Shalom, shalom, hermanos. Bendecida tarde. Una persona que hizo una mala jugada porque dijo algo en el momento y después se echó para atrás. Se comprometió, Se comprometió, sí, y había después que correr porque él decía es ya, ¿no? lo que sucedió, ¿no? Sí, sí. Pero nuestro pastor para ese momento, Rafael Herrera, él le dijo, yo me quito el sombrero delante de usted porque con tan poco tiempo, no creo que no tendríamos ni un año, 2 años, muy poco tiempo, ya en los caminos del Señor. Así es. Que decidimos, ¿entiendes? Ese compromiso. Y allí él siempre decía, y siempre se lo digo a mucha gente, ¿no? Me quedó grabada esa cita de que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y mucho más tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia del Señor. Así es. En Santiago 1, 19, 26, algo así, por ahí está. Sí. Y es así, para tener ese dominio propio, ¿verdad? Esa cita debe estar siempre presente en nosotros. Sí. Entonces, ¿sabes por qué, mi hermano? Y para todos los que me están escuchando acá y a través de la conexión. Porque cuando dice, airaos, pero no pequéis. Porque en la ira del hombre no está la justicia del Señor, no obra la justicia del Señor. ¿Qué hace la persona? De repente, el Señor dice que todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, ¿verdad? Sí. Y mucho más tardo para irarse. Entonces, si nosotros escuchamos, si estamos atentos, escuchando lo que la otra persona me está diciendo, que eso fue lo que hizo mi esposo. Amén. Él pudo escuchar y después él pudo sentarse con esa persona y me dice, ¿por qué me dijiste esto? ¿Por qué me dijiste aquello? Porque y él, no, yo no. Ahí nos damos cuenta, ¿ves? Que primero fue la ira, Sí, sí. ¿verdad? El tipo respondió y respondía él porque mi esposo le decía, bueno, entrégame los comprobantes, ¿no? Ya que yo te voy a entregar el dinero, entrégame. Ay, se ponía furioso por eso. Claro. Entonces, es allí donde decimos verdaderamente lo que dice esa cita, lo importante que es Sí. que la vivamos y la pongamos en práctica, porque es de gran bendición. Así Amén. es. Gracias, hermana. Gracias. Sí, así es. Así es. Y eso también nos lleva a que el Hijo del Eterno tiene un gran desafío, un gran reto, porque esa herramienta no está al alcance de las personas que no conocen al Señor o no conocen la palabra. Sin embargo, dentro del mundo, yo he conocido personas que no son religiosas, ni no sé si han leído alguna vez alguna cita de las Escrituras, sin embargo practican el dominio propio. Y es que el dominio propio por sí solo tiene un peso específico. Ahora, si ese peso específico usted lo conecta con la responsabilidad siendo hijo del Eterno, imagínense usted los beneficios que se da. El dominio propio por sí solo, actuando, operando por sí solo, tiene beneficios. Tiene beneficios. Cuanto más cuando usted lo conecta como una consecuencia de temor al Eterno, es de entender que somos embajadores del reino y bueno, y actuamos por ese cauce. Yo pudiera citar un jefe mío que él le llegaba a la gente del sindicato, le llegaban, él tenía, yo lo voy a decir de la manera más simple o menos impactante, no sé, él tenía varias esposas y varios hijos en cada una de ellas, y a veces coincidían. Y ustedes se pueden imaginar ese tipo de cosas, ¿no? Y nosotros, yo particularmente viví muchas experiencias de esos momentos, porque en ese momento yo era la mano derecha de él. Y me confiaba algunas cosas y veía cómo reaccionaba. Incluso yo aprendí mucho de él. Pero una persona que era muy serena, muy aplomada. Y eso, bueno, rendía sus buenos resultados al margen de una de las cosas que hacía mala, pues. Eso tampoco es el comodín. Pero entonces es la capacidad de controlarnos nosotros mismos. Ahora, fíjense una cosa, si ustedes ven eso, ese dulce, ese manjar, y que para muchas personas, teniendo problemas, por ejemplo, con el azúcar o con la diabetes, pudiera ser como decía mi mamá, esa es la muerte en coco. Y tenía que abstenerse. Pero es que el dominio propio va mucho más allá de eso, porque incluso tiene que ver con otra cosa mucho más, de alguna manera problemática en ese sentido, que también tenemos que controlar en medio de lo que tenemos que controlar como personas y utilizar esa buena capacidad de controlar las emociones. Y sabe que es complicado, y esa es la prueba de fuego. Cuando usted tiene ganas de mandarle un derechazo a una persona y reprimirse, y no solamente reprimirse, sino como hizo el pastor Natán en aquel momento, sacar el mejor partido, el mejor resultado a esa situación. Y se puede hacer. No dejar que eso que se merece la persona, porque no estamos hablando de una cuestión de que son injustificadas, sino que muchas veces son justificadas. O son injustificadas en cuanto a uno lo pueden agredir. Estoy hablando de que la persona que está allá, que enfrente de nosotros se merece porque está haciendo mal o está abusando de nosotros, etc. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona que está sometida a una presión y que se le demanda una reacción.
Por lo tanto, dentro de todo ese panorama, tenemos que tomar la mejor elección. Nosotros somos los actores o hacedores de nuestra vida, puesto que de las pequeñas y grandes elecciones depende nuestra existencia. Depende de nuestra existencia. Y no de los acontecimientos externos. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Son nosotros, haciendo uso de ese libre albedrío, son los que podemos labrar, como dicen por allí, nuestro destino. Si lo queremos ver de una manera correcta, hay un propósito que el Señor ha colocado en nuestras vidas, y nuestras elecciones, nuestras decisiones, tienen que estar enfocadas a ese propósito, a que se cumpla ese propósito. Tenemos la importante posibilidad de alinearnos o no. Eso va a depender de su elección, del uso de su libre albedrío, con la voluntad del Eterno. Pero ya dio su consejo. Yo te pongo la vida ¿cómo se llama? La vida por un lado y la muerte por otro lado. Tú vas a escoger. Yo te pongo, el Señor viene a tocar la puerta y tú ves si le abres o no. ¿Okay? Entonces, de manera tal que podemos resumir en estas primeras láminas que el dominio propio puede convertirse para nosotros en una advertencia. En una advertencia que yo diría de nuestra madurez espiritual. Porque si usted se consigue eventos, incluso dentro de la congregación, que a lo mejor no se revela con sus actos, pero usted se conoce a sí mismo y usted sabe, Bertale me sacó de quicio y tal, aunque lo pude disimular, sé que algo me está, que tengo que corregir y todo. Hay una advertencia. Hay una advertencia que dice, tienes algo que corregir, tienes algo que domar. ¿Okay? Porque precisamente las expresiones, cuando se dan esto, son muchas veces explosivas. Y no son, las más peligrosas no son tanto explosivas de la manera gráfica como está allí en la figura. Porque hay consecuencias mucho más letales, incluso son peores, que son las que no se ven. Y son peores precisamente porque las malas consecuencias no se ven y entonces no tomamos las medidas adecuadas. Fíjense lo que dice Mislet, capítulo 25, versículo 28, que es Proverbios. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Quizás ese versículo no se entiende mucho en la actualidad, porque las ciudades ahorita pudieran estar derribadas o deshechas por otros factores, pero no tienen muros. ¿Qué es lo que sucede? Que los muros de esas ciudades amuralladas simbolizan una protección de sus mismos habitantes. Una persona que se exacerba, que no tiene una rienda suelta, no tiene el dominio propio, está desprotegida, como esas ciudades que tienen los muros derribados. Así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, sino que hace lo que quiere en el momento que quiere según su voluntad. Entonces, allí es cuando se enciende esta advertencia que puede resultar para nosotros digamos, una herramienta muy pronta para poder corregir o para poder tomar ciertas correcciones en nuestra vida. Entonces, el control, porque estamos hablando de control, dominio propio es control, y control, se tiene que ver reflejado en tres áreas: en el área interna, en la lengua, que es una de las expresiones favoritas de apaciguar o de incendiar o de destruir, y los hechos. Hablando de lo que es la parte interna, de controlar nuestro ser interior, dice Irmiyahu, capítulo 17, versículo 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo, Adonai, yo escudriño el corazón y sondeo los pensamientos para dar a cada uno
para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Entonces es importante que tengamos esa doble condición de filtro. Les explico por qué. Uno cree, uno no, la persona común, que si actuamos mal o pensamos mal internamente hablando, o tenemos algo en nuestro corazón, solamente nosotros nos estamos dando cuenta y que yo lo disimulo muy bien delante de los otros. Y puedo entonces pasar desapercibido y puedo obtener algunos beneficios o ganancias de esa actitud, aunque por dentro pudiera estar quemándome. Pero resulta que yo no soy el único. Aquí dice la palabra, dice, yo Adonai, yo escudriño el corazón y sondeo los pensamientos. Por lo tanto, ese temor reverencial que habíamos citado como concepto incluso de lo que es el dominio propio, es una condición de suma importancia, porque cuando nosotros nos sentimos que estamos dentro del amparo del Eterno, por no decir que estamos vigilados por el Padre, otra cosa pasaría en nuestro ser interior. Cuando nosotros estábamos estudiando Daniel, creo que fue Daniel, que es un ejemplo maravilloso de lo que el Padre hace en la persona. Una de las cosas que se habla y que se dice, bueno, ¿por qué? Y no solamente con Daniel, sino con, bueno, la mayoría de los hombres y mujeres que tuvieron un rol protagónico en su vida como fieles al Eterno. ¿Cómo poder alcanzar condiciones de ejecutar ciertas cosas cuando el entorno le es desfavorable, cuando las cosas no son propicias, ¿no? Y es precisamente por eso, porque la persona sabe, por ese temor reverencial que tiene, que el Padre no solamente está con él y es el suplidor, el que le puede dar, alimenta la fe, toda la provisión, sino que está controlando y está revisando, inspeccionando todo lo que nosotros podemos hacer o no hacer. Por otra parte, la lengua también es una cosa que hemos hablado muchas veces que hay que controlar. Hay mucha literatura bíblica que respalda esto. Misleo, Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrene sus lenguas, o ese su lengua, es prudente. Es prudente. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay personas que no sé si es por costumbre o porque no sé, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Incluso dicen cosas cuando nadie les pide opinión y yo no sé si ustedes se han topado con eso. Y yo más bien, mi esposa me dice que tú eres muy extremista, pero por el otro lado. Yo más bien no hablo de más, sino hablo de menos. Bueno, no sé. Pero esa condición se ve con mucha frecuencia. Y en nuestra sociedad, aquí no sé si es por costumbre, es muy frecuente. Usted sea una cola en el banco, usted parando en un carrito por puesto y tal, hay gente que está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y usted en un momentico le sabe la vida a esa persona. Porque no es porque usted es averiguador, sino porque la persona simplemente lo expresó. Que peleó con el esposo, que el hijo lo pusieron preso, que no sé qué más, y tal. Y eso es una cosa tremenda y uno... Hay que cuidarse de eso. Hay que dominar. Hay, lógicamente, la necesidad de expresar, pero hay que saberlo, dónde lo vamos a decir, a quién se lo vamos a decir y cómo se lo vamos a decir. ¿Okay? Porque con las palabras podemos edificar, pero también podemos derrumbar. Las acciones, Mislés 16:32, más vale paciencia que valentía.
y dominarse que conquistar una ciudad. De modo que todas estas cosas, las dos primeras, obviamente si dominamos las dos primeras, las tres, la tercera que es la acción, yo creo que va a estar garantizada, porque las acciones vienen precedidas por el pensamiento interno o por lo que nosotros podamos decir como compromiso. ¿Qué relación existe entre este aspecto y el que acabamos de estudiar o el que estamos dejando como estudio, que es el amor? El amor es como la estantería donde se exhibe el dominio propio. Si no hay amor, el dominio propio no se aprecia. Okay. Esto lo percibimos, por ejemplo, en lo que está escrito en segunda de Johanán, capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor. Y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que caminéis en él como oísteis desde un principio. Es decir, la evidencia del amor, o el amor se evidencia, se exhibe, se expone, según las decisiones que nosotros tomemos para caminar tomando los mandamientos del Eterno como compromiso. Entonces, ese amor, en definitiva, se exhibe a través del dominio propio, porque es el que nos da, el dominio propio nos da la capacidad para decidir caminar según sus mandamientos. Ahora, el mismo Johanán en 15:10 dice, refiriéndose al guardar los mandamientos, dice, si guardáis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por lo tanto, tenemos tres conexiones importantes: el amor, el dominio propio, los mandamientos y la conexión, que recién la estudiamos incluso en esta última parashá, y la permanencia de nuestro Padre. Fíjense por dónde va estas cosas tan importantes. Con lo cual tenemos ese maravilloso ejemplo que el mismo Mesías nos coloca, que las garantías de tener nosotros, de dar frutos, de siempre estar con vida, es apegados a el tronco. Y aquel que se separa, donde se separa del tronco, se va a convertir en una vara seca. Y esto es muy claro porque el mismo Mesías lo dice en Johanán 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos ver el dominio propio aislado como un elemento que opera por sí solo. Vemos cómo con su vecino, en este caso, siguiendo lo que es el estudio del refinamiento de carácter a través de la cuenta del Homer, vemos cómo está relacionado con el amor en términos de obediencia, porque para obedecer hay que tener la facultad de decidir. Yo decido obedecer al Padre, es mi decisión. Y entonces, pero no puedo hacerlo si no permanezco adherido a su palabra, a su presencia, a todos sus preceptos. Entonces hay una interrelación entre todos estos elementos que nos van a dar mucha más fuerza, más piso, más solidez en todas las cosas que nosotros vamos a emprender. Dice Misled 28:14, bendecida la persona que siempre teme a Adonai. No es que dice, bendecida la persona que a veces teme a Adonai. No es la que siempre teme a Adonai. Teme a Adonai. Pero aquel que endurezca su corazón caerá en la desgracia. Entonces, ahí tenemos un elemento importante. Mire, los que hemos trabajado mucho con cuestiones, con procesos empresariales y todas estas cosas, y aún los que trabajan en empresas, le tenemos mucho miedo a las auditorías. Bueno,
Porque pensamos, apartando la parte la parte de que el auditor quiere lucrarse, apartando eso. Pero tenemos mucho miedo a las auditorías, en cualquiera de sus presentaciones. Bueno, una vez yo estaba, yo no conocía mucho las cuestiones de controles de calidad o sistemas de calidad, y había un buen asesor brasileño que nos tocó, o la empresa lo seleccionó a él para asesorarnos a nosotros, y yo aprendí mucho de él. Y él decía que una empresa que no es auditada es mucho más complicado para que mejore sus procesos, decía eso. Y es verdad, los procesos donde nos sentimos que nos están revisando, y eso puede lucir odioso, en donde tenemos que responder de la manera como se nos demanda, nos obliga, entre comillas, a tomar buenas decisiones. Y en una escala, salvando las distancias, mucho más positiva, nosotros tenemos un gran auditor, siempre, a quien rendirle cuentas, siempre. No caigamos en el error de que, bueno, que cuando esté en mi lecho de muerte, o cuando esté en presencia del Eterno, sí, va a haber el juicio final y todos esos elementos que son bíblicos. Pero es importante saber que nosotros tenemos que tener un proceder constante. De allí la oración, que se convierte en una forma de rendir cuentas. La misma oración. La misma condición de exponer nuestras vidas, desnudarnos delante del Padre. Es como una auditoría celestial. El dominio propio realmente es un desafío milagroso. Y aquí entonces ya el rango de ese dominio propio a nivel secular, ese del cual estamos hablando en los ejemplos y tal, salta un eslabón mucho más alto, porque ya tiene una demanda que viene de lo alto. No es una demanda simplemente secular o administrativa, de penalización en cuanto a multas, en cuanto a lo que sea, sino que tiene un estándar mucho más elevado. Bueno, seguimos entonces. Pedimos disculpas porque se nos fue la electricidad acá en nuestro local, pero vamos a continuar. Pedimos disculpas entonces, pero vamos a continuar con la enseñanza, hablando de la segunda semana de la cuenta del Homer, en este segundo aspecto, el dominio propio. Y en este particular, estábamos diciendo que el dominio propio representa un desafío milagroso, cuyo estándar es mucho más demandante para nosotros como hijos. Hay un ejemplo que es muy evidente y muy contundente, que lo tenemos en la palabra, específicamente en Bereshit, capítulo 39, versículo 10 al 16, donde Joseph es el personaje principal. Y dice esta parte: y sucedió que, aunque ella instaba a Joseph día a día, o sea, tenía un factor externo que de alguna manera lo incitaba a hacer lo incorrecto, él, es decir, Joseph, él no la escuchaba para yacer a su lado y cohabitar con ella. Pero aconteció cierto día que cuando él entraba en la casa para hacer su oficio y no habiendo allí nadie de los de la casa, es decir, había todo un ambiente propicio y ahí estaba la prueba de fuego. Esa es la prueba de la cual yo le hago mención, que ahí es donde nos damos cuenta nosotros que tanto nos falta o que tanto hemos avanzado en este dominio propio. Con ese ambiente, dice el verso 12 del capítulo 39 de Bereshit, ella lo asió por sus vestiduras y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él, dejando su vestidura en mano de ella, huyó y salió afuera. Esto es importante que lo tengamos presente porque hay una postura, hay una reacción que es muy necesaria en estos casos. Y ya les voy a decir por qué.
Cuando ella vio que él había abandonado su vestidura en su mano y había huido hacia afuera, llamó a los varones de su casa y les habló diciendo, mirad, nos trajo un hombre hebreo para que se burlara de nosotros. Vino para acostarse conmigo, pero grité a gran voz y sucedió que cuando él oyó que alzaba mi voz y gritaba huyendo, dejó sus vestiduras junto a mí y salió afuera. Ella retuvo entonces su vestidura hasta que su amo llegó a su casa. Entonces pareciera que al principio el ejecutar, el actuar con dominio propio parece que no da buenos resultados o no rinde beneficios, entre comillas, en una sociedad que está acostumbrado a evaluar elementos no a través de las escrituras, sino a través precisamente de un beneficio o de una condición muy alejada del Padre. Y esa es una cosa que tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir. Nosotros estamos siendo demandados no por una sociedad, no por un estándar que está muy lejos de él, sino por el mismísimo Padre Eterno. Y esta condición de que yo le había dicho, bendecida la persona que siempre teme a Adonai, prevalece en condiciones como estas en particular. Por lo tanto, cuando elegimos luchar en contra de la flojera, en contra del enojo o en contra de sucumbir ante nuestros propios deseos y superamos así nuestras inclinaciones naturales, porque esto es importante decirlo, nuestras inclinaciones naturales. Hay dos deseos que en las escrituras son muy eh, señalados y que es preciso que lo tengamos en cuenta, que es el deseo de comer y el deseo sexual, el deseo. Y los dos son elementos que han traído muchas situaciones, muchas malas situaciones a nuestro pueblo. De hecho, si la historia del desvío, por decirlo de esa manera, empezó por la comida, por comer lo que no se debía. Y acabamos de ver las reacciones de esta última guerra que se dio antes de entrar a la tierra prometida con Midian o con Madián, que vino como consecuencia de elementos que tenía que ver con esto, con este contacto de deseos y de elementos de ese tipo. Entonces, no es un secreto, ¿no? Y son condiciones que están en nuestro cuerpo. Nosotros no estamos eh, eh, muertos porque somos seres humanos sensibles y tenemos que conocernos nosotros. Cuando nosotros nos conocemos, estamos con muchas más, con mejores herramientas para poder afrontar cualquier tipo de decisiones, pero sobre todo cuando nos toca este tipo de cosas. Entonces, cuando enfrentamos los desafíos de la vida, tenemos la oportunidad de elevarnos a través de nuestras elecciones. Los desafíos nos ayudan a elevarnos un paso más allá de nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza. En la medida que nos vamos o nos movamos más allá de nuestro estado natural, haciéndonos uno con el Eterno, y aquí está la adherencia, la conexión, el estar adheridos, la famosa ramita al tronco. En la medida que nosotros nos hacemos uno con el Eterno, determinaremos cuánto se relacionará el Todopoderoso con nosotros de una forma abierta y milagrosa. Tenemos más oportunidad de salir airosos en términos de dominio propio cuando tengamos esas situaciones, cualesquiera que sea. Estoy colocando ese ejemplo que es muy evidente, pero cualesquiera que sea, es donde le vamos a dar la honra y la gloria al Señor por esos actos que son evaluados como milagrosos. Con el dominio propio tomamos el desafío de ir en contra de nuestra propia naturaleza, porque en el punto del postre, cuando el postre está chorreando ese sirope, ¿cómo se llama? Esa miel
y esa cosa, a la gente que le gusta mucho el chocolate o la fresa y la cosa y tal, y eso es una cosa que, que a ustedes se les revuelven las tripas para poder comer y a veces no es conveniente desde el punto de vista de salud estar comiendo dulce y todo ese tipo de cosas por lo que sea, ¿no? Entonces, pero yo lo que quiero resaltar es que es una condición natural, usted no puede permanecer inerte a ese tipo de cosas porque entra por los ojos y es provocativo. Puede que no seamos capaces de partir el mar, esto es importante, escuchen esto, que no seamos capaces de partir el mar o de realizar milagros físicos, pero sí podemos realizar nuestros propios milagros personales por medio de superar nuestros impulsos negativos y hacer lo que es correcto. Un milagro ocurre cuando la naturaleza física no sigue su curso. Ante los ojos del Eterno, un milagro es cuando los seres humanos van en contra de su naturaleza. Y eso es exactamente lo que hizo Joseph. Porque teniendo todas las condiciones externas a su favor, donde estaba una mujer que le gustaba eh, Joseph por su figura, por lo que sea, no había nadie en su casa, etcétera, etcétera. Bueno, y dice, yo tengo, sacando las cuentas a ese nivel, aquí está todo, yo no tengo nada que perder. Pero él tenía a alguien arriba, que es el mismo que está con nosotros, a quien rendirle cuentas, y eso entonces fue determinante para su comportamiento. Joseph huyó de la esposa de Putifar, fue en contra de su propia naturaleza y realizó un milagro humano. Cuando Adonai ve a una persona superando sus impulsos negativos, los cuales son parte de su naturaleza, lo ve con agrado. ¿Y dónde está la condición de superar ese dominio propio? En huir. Huir. Y esto es muy importante resaltarlo. No vamos a tirarnos de superhéroes, de que yo soy, disculpen que lo diga de esa manera, que yo soy super santo y que cualquier cosa no me va a mover de esa santidad. Eso es mentira, porque si no, no existiera Primera de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Adonai, huye de estas cosas. No dice, ve y enfréntate, y porque hay una debilidad, hay una condición en el cual el hombre puede sucumbir. Huye y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Segundo Timoteo 2:22, huye también de los deseos juveniles. Cuando se trata de deseo, es preferible no enfrentarnos a él. Si usted tiene o alguna persona tiene vicios de cualquier tipo con el cigarrillo, evite escoger amistades que estén fumando delante de usted, porque eso es una provocación. Usted puede tener una debilidad, está en proceso de superar algún vicio y usted no va a meterse a la cueva del lobo. Y eso es un ejemplo solamente porque lo pudiéramos expresar con otros factores que usted pueda tener con la pornografía, con la gula, con todas esas cosas que tienen un entorno de comida y de sexo y trabaja de la misma manera. Huye también de esos deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Pero entonces ahí tenemos otra confrontación que es la sociedad. Este muchacho sí es tonto. Incluso yo he escuchado testimonios de padres que auspician una condición de ese tipo para expresar o para querer levantar lo varonil que puede ser un muchacho en este caso y que, bueno, busca y celebra ese tipo de cosas. Entonces, tenemos elementos dentro de la sociedad y con las cuales también tenemos que enfrentarnos, no solamente nuestro ser interior en base a los deseos, sino también en una sociedad cuyos valores están totalmente volteados. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque entonces nos van a tildar de personas desadaptadas, de personas santurronas, de personas que no aprovechan las situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de nosotros
am, pudiera tener testimonios con su propia persona, y me estoy refiriendo a, a los varones en el caso específico, que pudiera incidir con esto. Contra eso hay que luchar. Esos elementos son los cuales tenemos que transformar y que apropiarnos, y el Padre nos da herramientas importantísimas para eso. Tener dominio propio se refiere específicamente a fortalecer. Hay una figura entonces como del alzar pesa, de ejercitar nuestro Neshama para sobrepasar los obstáculos que están delante. Está nuestro ego, nuestros deseos, y la dosis o el antídoto para eso, sin eliminarlos, porque usted no puede decir, Señor, quítame el deseo de tal cosa, el deseo de comer, por ejemplo. Eso sería horrible. Imagínate que el pastor Nahum siempre dice, gracias Señor por el alimento y porque también colocas en nosotros el deseo de comer. Porque sabe que es malo que uno puede tener un manjar, pero no tiene apetito. Y eso pasa muchas veces cuando uno está enfermo en un hospital, en una cosa. Pero este es tu plato preferido, que no sé qué más, pero entonces es eso. Devarim 30, 14 y 16, sino que muy cerca de ti está la palabra, que es eso lo que nos da toda esta fuerza, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. He aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Fíjense en qué contexto nos está diciendo esto que habíamos leído al principio. Por cuanto hoy te mando que ames a Adonai tu Elohim, andando en sus caminos, guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques, para que Adonai tu Elohim pueda bendecirte en la tierra donde entras para poseerla. Todo este contexto de Devarim, Deuteronomio 30, 14 y 16, está en torno al dominio propio y a lo que el Padre hace a través de su palabra. ¿Ok? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Según 1 Corintios 9, 24 al 27, Pablo, Rab Shaul es una persona con toda la autoridad para poder hablarnos de lo que es el dominio propio. Dice en este fragmento 9, 24, 27, 1 Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, que haya un propósito en eso. No es que correr. Nosotros estamos aquí no porque estar aquí físicamente, por ejemplo, ahorita, no es sabroso. Quisiéramos estar en la casa disfrutando y tal, la carne es lo que quiere es eso. Pero nosotros hemos entendido que la carrera nuestra es esta y que tiene un propósito y le da sentido a esa carrera y que tenemos que pasar obstáculos. Dice el 25, y todo aquel que lucha ejercita absolutamente dominio sobre sus pensamientos, sobre todas las cosas que pueden distraerle. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como una carrera ficticia, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que impongo a mi cuerpo estricta disciplina y lo fuerzo a que sea mi esclavo. Eso se llama dominio propio. Eso se ejercita. Allí tenemos un ejemplo en estas declaraciones de Rab Shaul. No sea que habiéndolo anunciado así, a otros yo mismo venga a ser descalificado. El Talmud en Ética de nuestros Padres 4.1 se plantea una pregunta que es bien interesante la respuesta. La pregunta es, ¿quién es fuerte? El que tenga más músculos como yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice, ¿quién es fuerte? La respuesta es aquel que domina sus deseos. Ese es el más fuerte, según esta declaración. Segunda de Timoteo 1, 6 al 8 dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Adonai que hay en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía. Para tener dominio propio tenemos que ser valientes, valientes. Y ahí está otra vez, vamos a ver al Padre no como ese juez que nos está vigilando todo el tiempo, sino nuestro ayudador, el que quiere el bien para nosotros.
Y vamos a ser fuertes no porque nosotros somos fuertes, sino porque el Señor que vive en nosotros, su Espíritu de Santidad, nos da esa fortaleza. No nos da el Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, de esa templanza que está en unas versiones. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Elohim. Entonces es una invitación a meternos de frente con todos estos elementos. Problemas y luchas, todos los tenemos, y de cualquier calibre, internos, externos, de arriba para abajo, para adentro y para afuera también. Hay situaciones, hay situaciones. Pero es importante saber, amados hermanos, tres cosas elementales dentro de muchas, que esas situaciones, esas luchas, de alguna manera nos mantienen alerta y no vencidos. Eso es lo primero. No, hay un círculo de influencia que nosotros no podemos cambiar. Pero repito, sí podemos cambiar la actitud con la cual lo afrontamos. Eso es nuestra potestad. Es mi libre albedrío, lo que el Padre me ha dado como herramientas. Eso está bajo mi dominio. Bajo mi dominio. Entonces, todas esas situaciones que pueden lucir adversas y que de hecho pueden serlo, nos mantienen alerta y no vencidos. En segundo lugar, nos obligan a buscar el Eterno en todo momento y con mucha más fuerza, con mucha más entereza, con mucha más vehemencia. Nos permiten esas situaciones, para resumir con el tema que estamos hablando, nos permiten ejercitar el dominio propio. Entonces, cuando hay una situación, más bien véalo como una oportunidad para decir gracias, Señor, porque me has colocado en esa situación, yo voy a entrenarme, yo voy a superar, yo voy a tomar la mejor de las lecturas para poder honrarte y poder saber que tú estás conmigo, teniendo las convicciones. Dice Ibrín 5, 7 al 8, 7 y 8, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Y dice el verso 8, 5, 8 de Ibrín, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, la obediencia se adquiere, se aprende. Si lo hizo el Mesías, dice, aunque él era el hijo del Padre, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, le vamos a oír nosotros a las pruebas, al padecimiento. Vamos a tenerlo como un campo de entrenamiento. El dominio propio nos da identidad de hijos y esta es la otra condición. Fíjense que comenzamos con la parte como secular del dominio propio y fuimos elevándonos hasta, bueno, tomar estos elementos que conectan con la espiritualidad, con la obediencia. Entonces, el dominio propio nos da identidad de hijos. Dice Romanos 8, 16 y el 18, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con el Mesías. Si en verdad padecemos con Él, entonces ahí está el padecimiento del cual habíamos hablado en la lámina anterior, en Hebrín 5, 8. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es cuestión de tener una visión mucho más amplia de lo que pudiéramos tener delante de nuestras narices. El Hijo del Eterno tiene que proyectar su visión mucho más allá. Es una visión de reino. No ver o no leer las cosas por lo que en apariencia pueden lucir. Es una realidad que puede estar allí, no la vamos a negar. Pero hay un propósito de vida, hay un Padre que está por encima y que está controlando y que Él quiere el bien para nosotros. Y eso es importante que siempre esté presente en nuestras vidas. Primera de Kefas 1.7 dice, para que el propósito al permitir estas pruebas de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando el Mesías sea revelado. Es decir, hay una condición de que si el dominio propio nos da identidad de hijos, la falta del dominio propio también, hay que decirlo,
desluce mucho la figura del Padre que nos cobija. Y volvemos otra vez a la condición de responsabilidad como embajadores del Eterno. Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, el dominio propio otra vez no actúa solo, es un conjunto de cosas que se complementan unas con la otra. Y eso de complemento es muy importante que lo tengamos presente cuando en forma particular estamos estudiando lo que son la cuenta del Homer y esas 7 semanas, y cada semana tiene un aspecto y no están desligados. Hay una prelación, uno depende del otro. Milet 15:32 dice el que tiene un poco el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas es el que escucha la corrección tiene entendimiento. Finalmente, tenemos un buen consejo que está en Hebreos 12, 13 al 17. Dice, considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca, pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os habla, diciendo, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas sorprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Adonai os está tratando como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir, porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según lo les parecía, pero para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Entonces, hay elementos importantes, amados hermanos, que considerar. Hay 7 consideraciones, de hecho, sobre el dominio propio. El dominio propio es la herramienta esencial para combatir el pecado. El dominio propio muestra el amor de Adonai por la condición de permanencia que habíamos hablado. El dominio propio nos da identidad de hijos, que es esto último que habíamos estudiado. El dominio propio nos ayuda a participar de la santidad de Adonai, lo que acabamos de leer. El dominio propio trae frutos de justicia, fortalece las manos debilitadas y las rodillas paralizadas. El dominio propio es el guardián de la gracia de Adonai y de su herencia eterna. Por lo tanto, entonces es una excelente herramienta, amados hermanos, para que lo tengamos en términos del crecimiento, de que si queremos crecer espiritualmente, bueno, tomemos esa buena herramienta que el Señor nos da. Al final hay una lámina donde tiene una cadena. Es importante señalar que esa cadena no está para oprimirnos, sino precisamente para enlazar un elemento con el otro, que esos eslabones estén ligados. Y esta última lectura que les traigo tiene que ver con eso. Segunda de Kefas 1, 3 al 6 dice, el poder de Adonai nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida, ¿sí o no? El poder que es el mismo poder que levantó a nuestro Mesías Yehoshua. Bíblicamente es el mismo poder. Así, literalmente. Es el mismo poder que levantó a Yehoshua, es el que necesitamos para que nuestra vida tenga sentido. Dice, el poder de Adonai nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y poder, por medio del cual nos ha dado promesas valiosas y extraordinarias, para que por ellas podamos venir a compartir en la naturaleza de Adonai y escapar de la corrupción que los deseos malignos han traído al mundo. Qué bueno es esto, hermano. Enfocarnos lo que nos promete nuestro Padre en vez de estar colocando nuestra mente en otras cosas.
llenando nuestra mente y nuestro corazón de esa sabiduría plena. Mire, esto es tan importante que yo les digo, cuando uno está pasando por momentos de dificultad, y se los puedo decir con mucha propiedad, uno le dice al Señor, tú me prometiste, y no es que es un reto, no es que uno le está diciendo al Padre lo que tiene que hacer, no, sino que estoy reclamando mi derecho, pero tengo que entender de que mi derecho no está aislado a desconectarme con el Padre. Yo no puedo disfrutar de sus derechos cuando yo renuncio a mi condición de hijo. Esas promesas son mías y nadie me las va a quitar. Y usted se las apropia y lucha por ellas, pero internalizarla en su mente y en su corazón. Y verá que el mismo cuerpo, desde el punto de vista de celular, de moléculas y de todo este pocotón de cosas que tenemos dentro, va a responder favorablemente a eso porque hay una concatenación, hay un alineamiento que ahora es que vamos a empezar a entender estas cosas desde el punto de vista incluso científico. Dice, por medio de la cual nos ha dado promesas valiosas y extraordinarias para que por ellas podamos venir a compartir en la naturaleza de Adonai y escapar de esa corrupción que trae el mundo. Dice el verso 5, por esta misma razón, hagan todo lo posible para llenar su fe. Entonces aquí viene la cadena de la cual hago yo referencia al final. Hagan todo lo posible para llenar su fe, y comienza con la fe, con bondad, bondad con el conocimiento, conocimiento con dominio propio con perseverancia, perseverancia con piedad, piedad con afecto fraternal y afecto fraternal con amor. Y eso es lo que tenemos que estar bien enfocados. Nosotros no somos fruto de una casualidad. Y todas las cosas que pasan alrededor nuestro y nosotros no son fruto de una casualidad. Y tenemos que estar apercibidos de eso, pero tenemos que actuar de acuerdo a la demanda del Padre, ni no a nuestros deseos, ni a una sociedad que nos impone ciertos estándares. Y para eso el dominio propio es una bendición. Bueno, amados, que esto sea de verdad toda una dosis bien importante para comenzar esta semana, esta segunda etapa, esta segunda semana, que es la semana del dominio propio, que arranca mañana con la puesta del sol, o yo diría que hoy mismo, porque ya se oscureció, por lo menos uno sigue, que esa segunda semana. Amén. Bueno, muchas bendiciones y que el Señor nos continúe, bueno, arropando con su presencia. Amén. Amén. Y con su luz admirable. Amén.